Mi esposa insistía en que mi hermano se mudara con nosotros para apoyarlo, pero los encontré juntos en nuestra cama y me pidieron que los perdonara, así que empaqué sus cosas. Cambié las cerraduras y les dejé una nota diciendo que ahora podían apoyarse mutuamente en la calle. Llevo casi 7 años casado con mi esposa, Chloe, que tiene 30. Llevamos una vida bastante decente, diría yo. Ambos trabajamos en buenos empleos, tenemos una casa en un vecindario tranquilo a las afueras de la ciudad, y hasta hace poco, sentía que nuestra vida de casados era la definición de paz y estabilidad. De vez en cuando teníamos nuestras discusiones, como cualquier pareja, pero nada que se sintiera como un terremoto a punto de destruir todo lo que habíamos construido. Esa paz, esa jodida estabilidad, es la que ahora siento que está colgada de un hilo muy, muy delgado, y todo por culpa de mi hermano menor, Dylan. Dylan tiene 28 años y, para ser honesto, siempre ha sido un desastre con patas. No es un mal tipo en el fondo, pero es incapaz de mantenerse a flote por sí mismo. Nunca ha tenido un trabajo por más de 6 meses, sus finanzas son una broma, y su historial de vida es un ciclo interminable de empezar de cero. Siempre vive al límite, pidiendo dinero prestado a la familia y prometiendo que esta vez es diferente. Hace unas semanas, el ciclo se repitió con la noticia de que lo habían echado de su apartamento. Aparentemente, le debía al casero 3 meses de alquiler y en lugar de buscar una solución, se había estado escondiendo. Me llamó en un pánico fingido, contándome que estaba prácticamente en la calle y que no sabía qué hacer. Por supuesto, la historia llegó a oídos de Chloe, que en ese momento estaba en el trabajo. Chloe, mi esposa, es una de las personas más empáticas que he conocido en mi vida. Es un rasgo que adoro de ella, porque es una persona increíblemente cariñosa y atenta. Pero, a veces, su empatía raya en la ingenuidad, o, como lo estoy viendo ahora, en un peligroso instinto de salvadora. Apenas me colgó el teléfono, Chloe me envió un mensaje preguntándome si Dylan estaría bien, y al llegar a casa esa noche, el tema se convirtió en el único asunto de conversación. Me dijo que era nuestro deber ayudarlo, que no podíamos dejar que mi hermano estuviera en la calle y que deberíamos ofrecerle que se mudara con nosotros. La miré con incredulidad, pensando que estaba bromeando. Le expliqué, con la paciencia de un santo que ya estaba harto de su mierda, que esto no era una opción. Le recordé la última vez que Dylan había estado en una situación similar, cuando se quedó en el sofá de nuestros padres durante un año, sin mover un solo dedo. Le dije a Chloe que nuestra casa, nuestro santuario, no se iba a convertir en un puto refugio de emergencia para mi hermano, y mucho menos en un hotel de larga estancia. Le dejé claro que, si bien lo amaba como hermano, no podía permitir que su caos arruinara la paz que habíamos construido. Mi postura fue firme, no, en ninguna circunstancia, se mudaría con nosotros. Pero como dije, Chloe es persistente, y cuando se le mete una idea en la cabeza, es casi imposible sacársela. Durante una semana entera, me dio la chapa sin parar. Todos los días, el tema resurgía en la cena, mientras veíamos la tele o antes de dormir. Me bombardeaba con frases como es tu hermano, Alex, tiene que sentirse apoyado, es solo por un tiempo, hasta que encuentre trabajo y se recupere, y la más dolorosa de todas, si me amas, entenderás que no puedo dejarlo así. Me hacía sentir como un ser humano sin corazón, como un hermano egoísta que prefería la comodidad a la familia. La presión emocional fue tan grande que, después de varios días de discusiones agotadoras y de sentir que estaba en una batalla perdida, cedí. Fui un puto idiota. Le puse condiciones, claro, para salvar un poco la cara. Le dije a Chloe que Dylan podría venir, pero que tenía que conseguir un trabajo en un mes, ayudar con las tareas del hogar, al menos, contribuir con una cantidad simbólica para la comida o los servicios. Dylan asintió por teléfono, con una voz que sonaba demasiado agradecida y, en retrospectiva, falsa. Prometió que esta vez sería diferente y que nos demostraría que había madurado. Y así, hace casi un mes, mi hermano se mudó. Llegó con una mochila y una maleta que parecía contener toda la mugre del mundo. Desde el primer día, todas las promesas se esfumaron. No ayudó en nada. Sus platos se acumulan en el fregadero hasta que el olor es insoportable y tengo que lavarlos yo. Sus calcetines apestosos aparecen en cada rincón de la casa, como pequeñas banderas de su inmundicia.
y su búsqueda de empleo se reduce a unas pocas horas en el ordenador, antes de pasar el resto del día jugando videojuegos con los auriculares puestos o viendo series en la tele que compramos entre Chloe y yo. Me siento como si estuviera conviviendo con un adolescente en su peor fase, y lo peor de todo es que cada vez que intento confrontarlo, Chloe salta a su defensa. Me dice: ten paciencia, Alex, está adaptándose, o déjalo tranquilo, el estrés no lo ayuda a buscar trabajo. Siento que soy un puto fantasma en mi propia casa. Mi esposa, mi mejor amiga, a quien amo profundamente, me pasó por encima y ahora siento una ira silenciosa y una frustración que no me deja dormir. Siento que el paraíso que teníamos se convirtió en un infierno. Necesito saber si estoy exagerando. Actualización 1. Ha pasado 1 mes y medio desde que mi hermano, Dylan, se mudó con nosotros y, si pensaba que la situación no podía empeorar, estaba muy equivocado. Al principio, mi frustración se limitaba a los pequeños desastres que Dylan dejaba por la casa, los platos sucios en el fregadero que tenía que lavar yo, la basura que se acumulaba en su habitación y el maldito hedor de sus calcetines apestosos. Eran cosas irritantes, sí, pero manejables. Mi esperanza era que Chloe finalmente se cansaría de su mierda y me daría la razón, pero eso no sucedió. En cambio, lo que ha ocurrido es que la dinámica entre los tres se ha deformado de una manera tan retorcida que a veces me siento como un puto intruso en mi propia casa. Lo que me molesta no es solo la pereza de mi hermano, que sigue sin dar señales de buscar trabajo y pasa la mayor parte del día tumbado en el sofá con el mando de la televisión en la mano, sino la extraña intimidad que ha surgido entre él y mi esposa. De alguna manera, Chloe se ha convertido en su protectora y en su cómplice, y yo he sido relegado a un papel secundario. Ya no es solo que ella lo defienda cuando me quejo, sino que ha empezado a tener gestos de un favoritismo tan descarado que me hace hervir la sangre. Por las mañanas, por ejemplo, mientras yo me preparo mi propio café para ir al trabajo, ella le prepara el desayuno a Dylan, preguntándole si le gustaría algo en particular y llevándoselo a la mesa. Si lo confrontaba sobre esto, ella me decía, con esa voz suave que solía usar para calmarme: es que Dylan está tan estresado con la situación que necesita un poco de cuidado, Alex. Como si yo no tuviera también mis propios problemas y no fuera yo quien está pagando todas las jodidas facturas de esta casa. Han empezado a tener sus propios chistes internos, conversaciones que se detienen abruptamente cuando entro en la habitación, y una complicidad que me hace sentir un celo tan profundo que me da vergüenza admitirlo. Una tarde, llegué del trabajo un poco más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, lo que era raro, y mi corazón se hundió un poco. Entré a la sala de estar y los encontré a los dos acurrucados en el sofá que Chloe y yo compramos juntos hace unos años. Dylan estaba tumbado con la cabeza en el regazo de Chloe, y ella le estaba acariciando el pelo mientras veían una película que a mí no me gustaba. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se sobresaltaron, y se separaron tan rápido que parecía que los había atrapado haciendo algo prohibido. La cara de Chloe se puso completamente roja, mientras Dylan simplemente se incorporó con un gruñido. Ella tartamudeó algo como estaba consolándolo: Alex, tuvo un día difícil, pero las palabras se sentían vacías. No era el acto en sí lo que me molestaba, sino la intimidad. Esa era la forma en que ella solía consolarme a mí, la forma en que mi esposa me acariciaba el pelo cuando yo tenía un mal día o cuando nos tumbábamos en el sofá a ver una película. En ese momento, sentí que me habían robado algo sagrado de nuestro matrimonio. No dije nada, simplemente los miré con una expresión que supongo que debía ser de total incredulidad y me fui a nuestra habitación, sintiendo una mezcla de rabia, dolor y una profunda sensación de traición. Intenté hablar con ella sobre esto esa noche, una vez que Dylan se había ido a su habitación a jugar videojuegos. Le dije que me sentía incómodo, que la relación con mi hermano había cruzado un límite, pero ella me cortó en seco. Me dijo que era un celoso, que necesitaba madurar y que estaba inventando problemas donde no lo sabía, que solo me estaba comportando como un hermano mayor posesivo. Se puso a la defensiva, me acusó de querer echar a Dylan de la casa a la primera de cambio y me dijo que, si no podía ser un hombre y aceptar que mi hermano necesitaba nuestro apoyo, entonces ella no sabía qué hacer con nuestra relación. Y ahí, con esa amenaza velada, la discusión terminó. Me fui a dormir con una amarga sensación en la boca, una sensación de que estaba perdiendo a mi esposa no por un problema marital normal,
sino por una jodida situación que se había creado a partir de mi propia debilidad. Mi cerebro me gritaba que estaba siendo un paranoico, que solo estaba viendo fantasmas, pero mi instinto, mi jodida intuición, me decía que algo estaba fundamentalmente mal, y ese sentimiento, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, es lo que ahora me consume día y noche. No sé qué hacer, ni a quién creer, y esta casa, que una vez fue mi refugio, ahora se siente como una puta prisión. Actualización 2. Unas 2 semanas después de la última discusión con Chloe, la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo me había vuelto una sombra, entrando y saliendo de la casa sin apenas interactuar con ellos. Cenaba en silencio, me encerraba en mi estudio a trabajar o me iba a la cama temprano, fingiendo que no existían. No quería hablar con Chloe porque cada vez que lo intentaba, sentía que sus palabras me alejaban más de ella. Y Dylan, por su parte, se comportaba como si yo fuera invisible, eludiendo mi mirada cada vez que me cruzaba con él en un pasillo. La situación se había vuelto insostenible y yo ya estaba llegando a mi punto de quiebre, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago que no se iba ni de día ni de noche. El martes pasado, un día que debería haber sido uno de tantos, mi vida se hizo añicos por completo. Tenía una reunión importante a las 11 de la mañana, pero a las 10:30, me di cuenta de que había olvidado mi portátil del trabajo en el estudio de la casa. Era una jodida presentación crucial y mi portátil era el único lugar donde tenía guardadas todas las diapositivas. Me di la vuelta con una rabia sorda contra mí mismo por ser tan descuidado y conduje de vuelta a casa, el corazón latiéndome con la prisa. Sabía que nadie estaría en casa porque Chloe me había dicho que tenía que ir a hacer unas diligencias por la mañana y Dylan solo se levantaba tarde. Llegué a la casa, la puerta principal estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño. Normalmente, Chloe era muy estricta con la seguridad, pero supuse que se le habría olvidado cerrarla por las prisas. Entré en silencio, con la intención de ir directamente al estudio, coger el portátil y salir corriendo sin hacer ruido, sin tener que enfrentarme a la atmósfera asfixiante de la casa. Sin embargo, al pasar por el pasillo de arriba, escuché un ruido. Un sonido que no podía identificar. Me detuve en seco, mi cerebro procesando la posibilidad de que hubiera un ladrón en la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mis oídos y la adrenalina me recorrió todo el cuerpo. Me acerqué con cautela a la puerta de nuestra habitación, la de Chloe y yo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Escuché un gemido, luego otro, y de repente, mi mente se desconectó. No había ladrón. Había otra cosa, una cosa mucho peor, algo que mi cerebro se negaba a aceptar. Empujé la puerta lentamente, como si estuviera a punto de entrar a una escena de crimen. Y ahí estaban. En nuestra cama, la cama que Chloe y yo habíamos escogido juntos, la cama que compartíamos cada noche. Estaban mi esposa, Chloe, y mi hermano, Dylan. Juntos. La visión me golpeó como un tren de carga. Estaban completamente desnudos y el contacto visual que tuve con ellos me destrozó el alma. El mundo pareció detenerse, y el aire se quedó atrapado en mi garganta. Mi mente intentó encontrar una excusa, cualquier puta excusa, pero no había ninguna. Era real, tangible y me estaba destruyendo. Chloe me miró, con los ojos llenos de terror, y emitió un grito ahogado. Dylan, el cobarde, se incorporó de golpe, intentando cubrirse con la sábana. Y entonces, el aire regresó a mis pulmones con un grito de pura furia. ¿Qué mierda es esto?, rugí, mi voz retumbando en la habitación, rompiendo el silencio de la mentira. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Chloe empezó a llorar, a balbucear. Alex, por favor, no es lo que parece, estábamos confundidos. La miré, mi rostro debió de ser un espejo de furia y dolor. Confundidos, le grité. Te están en mi puta cama. ¿Así es como lo apuntas, Chloe? ¿Así es como lo apoyas? Las palabras me salían como dagas de dolor y rabia. Dylan, que seguía en la cama, miró al suelo, con la cara pálida y los labios temblando. No dijo una palabra, el puto cobarde. Chloe intentó acercarse a mí, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, mi amor, perdóname, fue un error, una estupidez.
No sé qué me pasó, pero te juro que te amo. No podía soportar ni un segundo más la imagen de sus rostros. ¡Cállate! Y no quiero escuchar ni una palabra más, grité, señalando la puerta con una mano temblorosa. ¡Fuera! A los dos. ¡Fuera de mi casa! Por un segundo, se quedaron inmóviles, como si mis palabras no tuvieran peso. Les volví a gritar, mi voz ya un hilo de rabia. ¡Fuera ahora mismo! Dylan se levantó, se vistió en un silencio tenso y salió por la puerta sin mirarme. Chloe me miró por última vez, suplicante, antes de seguirlo, su rostro descompuesto por el llanto. Y así, en un instante, mi casa se vació. Me quedé solo en el pasillo, mirando la habitación destrozada, la cama profanada, y el silencio de la traición se apoderó de cada rincón. El shock me invadió por completo. Me senté en el sofá de abajo, temblando, las lágrimas cayendo por mi rostro mientras la imagen de lo que había visto se repetía una y otra vez en mi cabeza. No solo mi esposa me había traicionado, sino también mi propio hermano, mi sangre. Se sentía como si me hubieran apuñalado por la espalda 2 veces y el dolor era tan insoportable que pensé que mi corazón se iba a detener. La rabia, el dolor, la traición. Todo se mezcló en un cóctel de pura miseria. Y en ese momento, una nueva emoción empezó a emerger de las cenizas de mi vida destrozada, un frío y calculador deseo de venganza. Actualización 3. Han pasado solo 2 días desde que los encontré en la cama, pero se sienten como una eternidad. Las primeras 24 horas fueron un borrón de rabia, náuseas y un dolor físico que no me dejaba respirar. Me quedé en la casa, deambulando como un fantasma, incapaz de tocar nada, ni siquiera de sentarme en el sofá donde me había quedado viendo películas con Chloe tantas veces. La casa entera se sentía contaminada, cada rincón era un recordatorio de una traición tan profunda que me hizo dudar de mi propia cordura. Me la pasé recibiendo llamadas y mensajes de ambos, una avalancha de textos de Chloe que decían te amo, fue un error, por favor perdóname, no sé qué me pasó, y mensajes de Dylan que eran vagos y cobardes, como amigo. Lo siento mucho y podemos hablar de esto. No respondía a ninguno. Bloqueé sus números, borré los mensajes sin leerlos y me desconecté por completo del mundo, como si estuviera flotando en un vacío lleno de miseria y un odio frío. Pero la rabia, al final, se asentó. Y cuando lo hizo, se transformó en algo mucho más peligroso que la emoción desenfrenada, se convirtió en una determinación gélida y un deseo de venganza que me quemaba por dentro. Me di cuenta de que no quería hablar con ellos. No quería escuchar sus patéticas excusas ni sus falsas promesas de arrepentimiento. Su dolor no me importaba. Me habían pisoteado, me habían mentido en la cara y habían usado nuestra casa como el escenario de su traición. En ese momento, dejé de ser el hombre herido y me convertí en el hombre que iba a asegurarse de que pagaran por lo que hicieron, y de que esa deuda fuera cobrada de la manera más dolorosa y simbólica posible. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con un abogado de divorcios. No le di todos los detalles de la situación, solo le dije, con una voz extrañamente tranquila que me sorprendió a mí mismo, que mi esposa me había sido infiel y que quería asegurarme de proteger mis activos. Especialmente mi casa. El abogado me explicó los pasos a seguir, las implicaciones legales y lo que podía esperar. Me sentí un poco más tranquilo al tener el control sobre el proceso, en lugar de estar a la merced de las circunstancias que ellos crearon. El abogado me dejó claro que, dado el historial de nuestra propiedad y las circunstancias del adulterio, yo tenía la ventaja. Me dio un plan de acción para empezar a documentar todo y para salvaguardar mis bienes. Con el plan legal en marcha, mi mente se centró en la parte personal de mi venganza, la que más me importaba. Decidí que no iba a tener una última confrontación con ellos. Ya no lo merecían. Mi última interacción con ellos sería una nota, una que resumiría todo el dolor que me causaron, y que usaría sus propias palabras en su contra. Recordé la insistencia de Chloe en que Dylan se mudara con nosotros para apoyarlo. Me pareció una excusa tan repugnante, tan cínica y perfecta para el final. Me imaginé la nota, con un mensaje cortante y final. Empecé a recoger sus cosas. Fui al armario que Chloe y yo compartíamos y saqué toda su ropa, toda la puta ropa que me había prometido que le gustaba cuando me la compraba y la tiré en bolsas de basura negras. No me detuve a pensar en los recuerdos,
solo me concentré en el acto de empaquetar, de eliminarla de mi vida. Luego fui a la habitación de invitados y recogí las pocas y asquerosas pertenencias de Dylan, esa misma mochila con la que había llegado y que parecía contener toda su irresponsabilidad. Todo lo metí en bolsas, con una furia fría y metódica. No hubo lágrimas, no hubo ira. Solo una tranquila y firme determinación. La casa, lentamente, comenzó a sentirse como mía de nuevo. La parte que me quedaba de ellos estaba en bolsas, lista para ser desechada. Y sabía exactamente cómo y dónde iba a hacerlo. Actualización 4. El día que escogí para ejecutar mi venganza se sintió extrañamente normal. Era un jueves, y por un mensaje que vi por casualidad en el móvil de Chloe antes de bloquearla, supe que ella y Dylan habían estado quedándose en un motel de mala muerte. Eran tan patéticos que no podían costearse algo mejor. Tenía la certeza de que no volverían hasta la tarde, lo que me daba una ventana perfecta para hacer lo que tenía que hacer sin confrontaciones indeseadas. El aire en la casa se sentía pesado, una mezcla de traición y mi propio resentimiento, pero mi mente estaba tranquila, clara y centrada en mi tarea. Sabía exactamente qué hacer. Lo primero fue el acto simbólico de recuperar mi hogar. Hacía 2 días había ido a la ferretería y compré un juego de cerraduras nuevas, las mejores que tenían, y las puse en mi camioneta. Entré a la casa, saqué mis herramientas del garaje y me dirigí a la puerta principal. El acto de quitar el viejo pestillo que había visto todos los días durante los últimos 5 años, el que había cerrado con mi esposa tantas veces antes de salir de casa. Se sintió como extirpar una enfermedad de un cuerpo sano. Los tornillos estaban apretados, pero la rabia me dio la fuerza necesaria para desatornillarlos uno por uno. Cada clic de la llave inglesa era una pequeña victoria contra la traición. Una vez que quité el viejo sistema, instalé el nuevo, asegurándome de que cada tornillo quedara bien apretado. Probé la llave. Abrió y cerró perfectamente. Había hecho lo mismo con la puerta trasera y la puerta del garaje. Las viejas llaves que Chloe y Dylan tenían ahora no servían para absolutamente nada. Mi casa era, una vez más, solo mía. Con las cerraduras cambiadas, mi siguiente paso fue el más importante, el mensaje final. Había pasado las últimas horas redactando la nota en mi cabeza, perfeccionando cada palabra para que fuera lo más cortante y definitiva posible. Tomé una hoja de papel en blanco, un bolígrafo y me senté en la mesa del comedor. La mano no me tembló. Con letra firme y clara, escribí: Chloe, Dylan, ahora pueden apoyarse mutuamente en la calle. No hay vuelta atrás. Esto es todo. No me contacten de nuevo. Cada palabra se sintió como una pequeña liberación. No había insultos, no había ruegos. Solo una verdad brutal y simple, envuelta en la misma jerga que ellos habían usado para justificar su jodida traición. Puse la nota sobre la mesita del vestíbulo, donde era imposible no verla al entrar. Finalmente, tomé las 2 bolsas de basura negras que contenían las pertenencias de Chloe y la mochila de Dylan, y las arrastré hasta la puerta. Abrí la puerta, que ahora tenía una cerradura nueva y segura, y las dejé justo en la entrada, contra el muro de la casa, donde serían lo primero que verían al volver. No las dejé en la calle, no era un monstruo. Las dejé donde la gente, si pasaba por ahí, podría pensar que eran basura o que simplemente las habían puesto afuera, sin levantar sospechas. Cerré la puerta y la cerré con llave con un sonido satisfactorio. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio opresivo de la traición y la tensión, sino la paz de una casa limpia y desinfectada. Caminé por la casa, por las habitaciones que me habían profanado, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Me senté en mi sala de estar, solo, y esperé a que se hiciera de noche. Ya no era un puto títere en sus manos, sino el dueño de mi propio destino. Y aunque el dolor seguía ahí, en algún rincón de mi pecho, ahora estaba acompañado por la fría y amarga satisfacción de haber puesto un punto final a su traición. Actualización final. 1 semana y media ha pasado desde que cambié las cerraduras y dejé esa nota en la puerta, y el silencio de la casa ahora se siente como un bálsamo para mi alma, en lugar del vacío que sentía antes. Ya no me despierto con la sensación de que estoy en una batalla constante, ya no tengo que fingir una sonrisa para mi esposa y mi hermano. Me despierto,
Me preparo mi propio café en paz y mi casa se ha convertido de nuevo en mi santuario, no en el puto escenario de su traición. El dolor sigue ahí, por supuesto, como una cicatriz profunda que me recordará lo que viví, pero la rabia ha desaparecido casi por completo. Lo que siento ahora es una extraña y poderosa sensación de libertad. En los primeros días, la avalancha de mensajes y llamadas de Chloe y Dylan fue interminable. Me llamaban desde números desconocidos, me dejaban mensajes de voz llorando, suplicando. El mensaje de Chloe era una mezcla de arrepentimiento y una especie de incredulidad, como si no pudiera creer que yo hubiera sido capaz de hacer algo así. Como si hubiera esperado que me quedara de brazos cruzados mientras ella y mi hermano jugaban a la casita en mi cama. Los mensajes de Dylan eran los más patéticos de todos. Me rogaba que hablara con él, que al menos le diera sus cosas de vuelta de una manera menos dramática. Todos sus ruegos, todas sus lágrimas, se sentían huecos. Yo me había deshecho de la basura de la casa, no de la gente, y la verdad es que sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de desesperación por perder su cama gratis y su fuente de dinero. No respondí ni una sola vez. No valía la pena, no lo merecían. El verdadero drama comenzó cuando se involucró la familia. Los padres de Chloe me bombardearon con llamadas y mensajes, acusándome de ser un monstruo sin corazón. La madre de Chloe, histérica, me dijo que era un acto cruel e inhumano, que cómo me atrevía a dejar a su hija en la calle con su hermano. La frase me dio náuseas. Le dije a su padre, por mensaje de texto, que no se metiera en el asunto, que su hija había traicionado nuestro matrimonio con mi hermano y que la había echado de mi casa. No volví a recibir un solo mensaje de ellos. Mi propia familia, mis padres, se pusieron en contacto conmigo, preocupados por la situación. Cuando les conté la verdad sobre lo que había visto, hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Mi madre empezó a llorar y mi padre, con la voz temblorosa, me dijo que lamentaba el dolor por el que estaba pasando, que no podía creer lo que había hecho mi hermano y que yo tenía todo su apoyo. Les dejé claro que no quería que se involucraran, que este era un asunto entre yo, mi ahora exesposa y mi hermano. Mi padre, respetuosamente, me dijo que entendía y que, si necesitaba algo, él y mi madre estarían ahí para mí. He vuelto a hablar con mi abogado. Le he contado todo lo que ha pasado y él ya ha iniciado el proceso de divorcio formalmente. Me ha dicho que la infidelidad de Chloe, sumada a la situación de la casa y el hecho de que mi hermano vivía aquí sin contribuir en nada, me da una posición muy fuerte. Me dijo que lo más probable es que pueda quedarme con la casa, que es lo único que me importa en este momento. La paz de saber que mi futuro legal está asegurado me ha dado una tranquilidad inmensa. Y así es como estoy, al menos por ahora. Mi vida se ha detenido por un momento, pero no por la desesperación, sino para que pueda reconstruirla de nuevo. He vuelto a dormir en mi cama, la he limpiado a conciencia, y cada noche me siento un poco mejor. No he vuelto a ver a Chloe ni a Dylan. El último mensaje que recibí fue de ella, una súplica final para que la dejara entrar y hablara con ella, porque no tenía a dónde ir. El mensaje se quedó sin responder. Sé que están juntos, que ahora, tal como les dije en la nota, pueden apoyarse mutuamente en la calle. Y aunque la venganza no ha borrado el dolor, me ha dado una sensación de justicia, una paz amarga que me permite, por fin, empezar a caminar de nuevo. Esto es todo. No hay más historia. Mi vida con ellos ha terminado, y ahora, la vida es solo mía.